uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, heló aquí o heló ahí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino del diluvio y lo destruyó a todos. Diga conmigo, a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, diga conmigo, así será. Oiga, amigo que me está viendo por televisión, así será. ¿Quién lo dijo? Yo no, lo dijo Jesucristo. ¿Cómo dice, hermano? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Oiga lo que dice. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, Señor, ¿a dónde? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Siéntese en la iglesia. Que Dios bendiga a su vida con la palabra. ¿Cuántos tienen preparado su corazón para escuchar palabra de Dios? Las personas que nos están viendo por los medios de comunicación también, que el Señor, oiga, no cambie el canal, escuche esta palabra que Dios quiere hablarle a su vida. Mayormente si usted no tiene al Señor Jesucristo. Así será en los días que el Señor se manifieste, la historia se vuelve a repetir. Y el tema de esta noche es, la humanidad sigue igual. Ese es el tema de esta noche. La humanidad sigue igual. La humanidad sigue igual. Jesucristo hablando a sus discípulos, advirtiéndoles, amados hermanos, del peligro de estar descuidados para el momento que Él venga por su iglesia. En varias formas les habló, como le habló a Jerusalén, incluyéndolos a ellos, de la gran destrucción que sucedió 70 años después de Cristo, donde fue Jerusalén completamente destruida. Y en todas estas profecías que el Señor Jesucristo le habló a este pueblo, incluyendo a sus discípulos, habló profecías que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que tienen que cumplirse. Y aquí tanto habla como de su segunda venida, como involucra también el rapto de la iglesia, ya que son dos temas muy importantes que nosotros como cristianos predicamos y conocemos. Una es su segunda venida, que el Señor estará en la tierra, y esa segunda venida no tiene nada que ver con la iglesia, sino que con el mundo. Su segunda venida habla del gran juicio, donde Dios vendrá a juzgar a los moradores de la tierra y establecer su reino en la tierra por 1000 años. Pero cuando habla del rapto de la iglesia, está hablando en un momento donde el Señor Jesucristo no desciende a la tierra, sino que dice la Biblia que seremos levantados, cumpliéndose la palabra que el Señor Jesucristo dijo, que Él no dejaría huérfanos a sus discípulos, que Él los volvería a tomar a sí mismo, para que donde Él estuviere, también ellos estuvieran. Y les habló del rapto de la iglesia, y Jesucristo no desciende a la tierra, sino que el apóstol Pablo explica este misterio en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante, donde dice que el Señor desde el aire, allí nos levantará y ahí nos juntaremos con Él. Aquí hay una mezcla de esto, donde se está hablando casi de las dos cosas
Y aquí el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos de una manera tan clara cómo será, amados hermanos, el final de los tiempos. Y nosotros estamos viendo tiempos tan difíciles hoy en día, e incluso gente cabilgando, gente confundiéndose, incluso desde años, muchos años atrás, gente confundiéndose con estos tiempos, tanto que ciertas personas han dado fechas claras, literales, supuestamente ellos han anunciado la venida de Jesucristo y han quedado completamente en vergüenza, ya que la venida del Señor nadie lo sabe. Hablando, el Señor advirtiéndole a sus discípulos de la falsedad que se iba a levantar en estos tiempos de apostasía, dijo claramente que vendrían hombres que dirían, aquí está, otros dirían por acá, y Jesús dice, no lo sigan, no le crean a nadie, porque la venida del Señor Jesucristo en su manifestación será como un relámpago, dice en otro evangelio, será como dice como un relámpago, que aquí dice que será como algo como un relámpago que se mira y no se sabe para dónde. Así será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago que al fulgar resplandece y luego desaparece. Así será. En otras palabras dice que en un abrir y cerrar de ojos nos levantará. Amén. Pero vemos el cumplimiento de estas profecías. Cuántas personas se han denominado, en otras palabras, Cristo, se han engañado y han llevado en pos de ellos a miles de personas desde muchos tiempos atrás, desde muchos años atrás. Y este engaño siempre ha permanecido y hoy está y seguirá desarrollándose. Personas que dicen tener la verdad, personas que supuestamente se han pronunciado, se han denominado Cristo o personas que se hacen pasar por Cristo y han engañado a miles de personas y hoy en día están engañando a miles de personas. Pero Jesucristo le dice claramente aquí a sus discípulos que no sigan a nadie, que su venida será como ha sucedido siempre. En la Biblia encontramos los dos hechos tan históricos que encontramos el gran juicio de Dios. En primer lugar, a la primera generación que Dios estableció en la tierra, descendientes de Adán, donde se depravaron completamente y Dios le dolió en su corazón ver la maldad en la que se había desarrollado en el corazón del ser humano y determinó completamente acabarlos a todos ellos y acabar completamente con toda especie en la tierra. Y vemos el gran diluvio. La Biblia dice que Jesucristo dice que aquí que su venida será como en los días de Noé, donde la gente estaba comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Y aquí quiero meter mi mensaje, explicar mi mensaje, en qué consiste esto y cuáles son las cosas que tienen que ver hoy en día con lo que Jesucristo está hablando que sucedió años atrás. Mucha gente dice que los años de atrás no eran como los de hoy en día, que hace 10 años la gente no era igual, que ahora las cosas han cambiado. Y déjeme decirle que hay un texto en Eclesiastés que dice que nunca digas eso, que los tiempos de antaño, ¿por qué eran mejores que los de hoy? O ¿por qué hoy es más diferente a lo de antaño? Dice que nada de esto dirás con sabiduría. En otras palabras, será una tontería, una incoherencia decir esto, porque la raza humana toda la vida ha sido la misma. El pecado toda la vida ha permanecido en el ser humano, excepto cuando una persona acepta a Jesucristo. Es cuando se acaba el pecado en el ser humano y es cuando hay un cambio en el hombre, en la raza humana. Amén. De lo contrario, el hombre sigue igual, sigue en la misma maldad, sigue el mismo pecado, sigue en la misma sentencia, sigue en la misma condenación, sigue en la misma muerte, sigue en la misma separación ante Dios. O con Dios por causa del pecado. La raza humana siempre sigue igual. Dios ha enviado juicios a la raza humana y el hombre nunca ha querido cambiar. Todas las cosas que están escritas en la Biblia están escritas para que nosotros las recitemos, las prediquemos, para que la gente haga conciencia, pero la gente no quiere cambiar. Hoy vivimos, amados hermanos, viendo nosotros como cristianos el tiempo que estamos viviendo un tiempo tan crítico, tan crucial, tan caótico, tan lamentable, que hoy, hermanos, se escucha las cosas que Dios va a mandar contra este mundo, incluso las cosas que Dios está enviando a este mundo: catástrofes, inundaciones, maremotos, terremotos por todos lugares, muerte, homicidio, asesinato por todas partes, y la gente le parece normal. La gente no tiene temor de Dios, la gente no quiere
quiere cambiar. La gente, en otras palabras, no toma en cuenta a Dios. La gente piensa que todo es normal y nada es normal. La Biblia dice que todas las palabras que salieron de la boca de Cristo se van a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero menos mis palabras, dijo el Señor. O sea que la raza humana, quiera cambiar o no quiera cambiar, va a tener que experimentar lo que dice de este libro. A su nombre. Pero el hombre no quiere cambiar. La raza humana, hoy vivimos en tiempos, hermanos, donde la propia iglesia, el corazón se ha endurecido de una manera que se grite, se hable como se hable, se predique como se predique. No quieren cambiar. El hombre sigue igual. Cuando el hombre cambia es cuando se arrepiente de corazón. Es cuando hay un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que el hombre viene a ser una nueva criatura por medio del poder del Espíritu Santo obrando en él una nueva naturaleza. Hoy vivimos tiempo que la iglesia debemos de estar llorando viendo qué es lo que está pasando a nivel mundial, tanto con el mundo como con la iglesia. El corazón de la gente se está endureciendo, se está haciendo tan insensible que ya no les importa lo que Dios haga. No quieren saber nada de Dios, no quieren cambiar, no les importa vivir una vida limpia. Quieren seguir cada día metiéndose y metiéndose en el pecado. La Biblia dice que así vivía aquella gente. Dijo el Señor en Génesis capítulo 6 en adelante, hablando el Señor con Noé, que lo que había en el hombre de continuo en continuo era hacer el mal en su corazón. No había otra cosa, no había otro pensamiento, y era de hacer continuamente el mal. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy vemos? Es lo mismo. La raza humana no quiere cambiar. La raza humana no quiere hacer nada que tenga, en otras palabras, que agrade a Dios. Es todo lo contrario. Ofender, blasfemar el nombre de Dios. Yendo cada día, hundiéndose cada día más y más en el pecado. La depravación creciendo, corrupción creciendo, ladronismo, fornicación, adulterio, inmundicia, iniquidad, muerte, asesinato, homicidio tras homicidio, violaciones, de todo. La maldad, hermano, Dios está a punto de enviar juicio sobre esta tierra como lo hizo con estas naciones. Pero Dios le está dando tiempo al mundo, como le está dando tiempo a aquellos que se llaman cristianos, que están sentados en la silla de una iglesia, porque su paciencia es para salvación. Pero que Dios está a punto de enviar fuego a la tierra, está muy cerca ese tiempo. La Biblia nos habla y nos da a nosotros estas características. Dios dijo: he determinado acabar a la raza humana. No lo voy a tolerar más, su maldad se ha excedido. Oigan bien, miles de años, que nadie sabe la cantidad, miles de años. Estaba tan depravada la gente. Por eso nunca vaya a decir usted los tiempos de antes eran mejores. Nunca han sido mejores. Y jamás serán mejores. Excepto cuando el hombre acepta a Cristo Jesús. Experimenta una mejoría en su alma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué hoy se alarma la gente? ¿Por qué hoy se alarma? Nosotros como cristianos sabemos. A mí no me alarma nada de lo que está en el mundo. Número uno, ya lo sé que va a acontecer. Número dos, sé que la gente no va a cambiar, excepto que le abra su corazón al Señor. Número tres, la Biblia tiene que cumplirse a su nombre. Eso no nos alarma nada. Si es que vemos las cosas que hoy están aconteciendo. Jesús nos dio una palabra que por eso sí hay que alarmarlos. Él dijo claramente: por esto sí preocúpense, por mi venida. Cuando vean todo esto, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Los cristianos no debemos de andar metidos en huelga o queriendo parar la inmundicia y depravación de los países. Nosotros no tenemos que meternos en eso. No nos importa, porque sabemos que tiene que cumplirse. Que van a morir miles, tienen que morir. La Biblia tiene que cumplirse. Pero una cosa sí nos importa: estar santificados para que seamos dignos de escapar, dice la Biblia, de aquel juicio final que se aproxima a la tierra. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Vemos cómo se ha, hermano, propagado la maldad de la depravación en los tiempos de Noé. Así era, tanto que llegó al nivel la maldad, a la presencia de Dios, y dijo: Dios, no lo tolero. Halló un hombre ante la presencia de Dios, halló gracia, llamado Noé. Y oigan bien, esto es lo que les voy a decir, porque muchos, miles de predicadores hemos tocado este tema. Pero aquí hay algo que yo quiero tocar, que muchos a veces pasamos por alto. Ya que cuando hablamos de Noé, hablamos de la maldad y aquí el diluvio. Pero hay algo que representa a la iglesia en todas estas dispensaciones. Cuando hablamos de Noé, de Lot, lo primero que viene a nuestra mente y a nuestra cabeza es homosexualismo. Y comparamos aquello con lo de hoy. Y eso siempre ha existido.
que Dios siempre lo ha condenado. Dios no va a cambiar de opinión en contra de esto. Pero vamos a Noé primeramente. Vemos que Noé representa, amado hermano, a un verdadero cristiano, temeroso de Dios justo, en medio de una gente depravada. Este hombre era lo que Jesucristo le dijo a la iglesia: ustedes son como antorchas en medio de las tinieblas, en medio de una generación perversa. Ustedes resplandecen como antorchas encendidas. Ustedes son la luz del mundo. Noé representa a ese hombre. Pero escúcheme claramente lo que quiero decirle. Noé no solamente representa un cristiano santo. Noé representa a una iglesia combatiendo contra el pecado. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro, ya se lo voy a leer, el apóstol Pedro le da un título a Noé que pocos tocamos, y es pregonero de justicia. Y la palabra pregonero, a un pregón, es una voz. Un pregón es una alerta. Noé era un pregonero de justicia. En otras palabras, lo que nosotros comúnmente conocemos, un verdadero predicador. Noé no era cristiano a la secreta. Noé proclamaba este mensaje. Todos los días le decía que hay gente que se arrepintieran. Mayormente ya cuando Dios le dio la voz de que le dijo: los voy a matar a todos, constrúyete un arca, y el que se mete esa arca, o el que contribuya, el que se mete, se va a ser salvo. Pero no le hicieron caso. Entonces vemos, hoy en día estamos viendo lo mismo. Escuchen lo que les voy a decir, usted que me está viendo por televisión. Hoy estamos viendo lo mismo. Hoy tenemos predicadores, pero a miles, hermanos. Hombres de Dios, como hay falsos, más creo todavía. Pero hay hombres de Dios que están combatiendo contra el diablo, contra esta generación perversa, contra este mundo. Pero por aquí le entra la raza humana y por acá le sale. No debemos nosotros, hermanos, de preocuparnos. Otros se frustran, que nadie quiere creer, que nadie se convierte. Esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es ser como Noé, un predicador, pero que su salvación estaba segura. No importa quién creyera o no creyera, él estaba construyendo el arca. En otras palabras, estaba listo para ser raptado. Y así sucedió, porque era un hombre que vivía como cristiano, pero también como un portavoz del evangelio. Ahora, aquí encontramos en estas dos historias que son muy diferentes. En la historia de Lot encontramos un cristiano casi mundano, diferente con Noé. Lot era una persona que estaba en Sodoma, que fue salvo por misericordia. Pero la vida de Lot no la encontramos en la Biblia como un pregonero. Lo encontramos como un cristiano nada más, que creía. Y cómo Abraham intercedió por él. Pero ya voy a llegar ahí. Pero vamos a Noé. A Noé lo diferenciamos como un cristiano, pero pregonero a la misma vez. Amén. ¿Saben cuánta gente hoy en día se denomina cristiano, pero no saben lo que es pregonar el nombre de Jesucristo? La Biblia nos manda y nos responsabiliza de que nosotros tenemos que predicarle a toda criatura. Quien se arrepienta no es nuestro problema. ¿Me está escuchando? Y de eso voy a estar hablando mañana, no se pierda el mensaje. La gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Pero escúcheme, aquí hay cosas que hay una tipología hermosa. Dice la Biblia que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La Biblia dice que entró Noé con 7 personas. Esto es su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ahora la pregunta, póngase a pensar esto usted. ¿De dónde dependían las 3 nueras de Noé? Ellas tuvieron que hacer una elección. La mujer y los 3 hijos de Noé son personas justas. Era un matrimonio, era una familia, pero de las que Dios quiere. Amén. Ya como aquella que Pablo dijo al carcelero en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Como también Pedro le dijo a Cornelio allá en Cesarea. Pero escúcheme, los hijos de Noé buscaron sus mujeres. Tenían que ser mujeres de esa generación. Pero las mujeres de los hijos de Noé tuvieron que hacer una elección. Ellas tenían que creer en Dios. Porque si hubieran sido impías, aunque fueran las mujeres de los hijos de Noé, no hubieran entrado en el arca. No habían creído a la palabra que Dios le dio a Noé. Pero ellas creyeron a la palabra que Dios le dio a su suegro. ¿Me está escuchando? Esto, tuvieron que tomar una determinación de creerle a Dios y abandonar su familia, incluyendo padre y madre y hermanos, cumpliéndose lo que Jesús dice, el precio de seguirlo a Él y formar parte de ser un discípulo. ¿Me está escuchando? Ellas tuvieron que hacer una elección. Tenían que abandonar a sus padres, los cuales se ahogaron en el diluvio. Se ahogaron sus hermanos.
Se ahogaron sus hermanas si tenían. Pero ellas tomaron la determinación. Número 1, de amar a Dios, al cual servían sus maridos, y también amar a sus maridos. ¿Me está escuchando? Y ellas fueron salvas. Y de esa generación, de esas 8 personas, se vuelve a multiplicar la tierra. La Biblia dice que Dios mató a todo mundo con el diluvio. 40 días lloviendo. Y ahí se murieron todos. Ahora, aquí hay una diferencia. Dice la Biblia que estaban la gente comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto es normal en la raza humana. Que todo el mundo coma, que todo el mundo beba, es normal. Es normal que se case y que se den casamientos, que comprometan y se casen. Es normal. Pero ¿por qué el Señor pone estas dos ilustraciones, tanto en la historia de Noé como en la de Lot? Esto significa la apatía, la falta de interés en las cosas espirituales. La falta de interés en cambiar, de darle prioridad a su alma. No sé, los que vinieron ayer, estuve dando esta enseñanza de que a la gente le importa más su panza que su alma. Le importa más su estómago, su vientre, que su alma. En otras palabras, la gente no le da importancia a su alma. Le vale lo que suceda con su alma. Es más, hay unos que dicen, yo no sé qué va a pasar después de que me muerda. Pues si no lo sabe en esta hora se lo voy a decir, que si usted no se arrepiente y se muere, usted va al infierno. Si tiene a Jesucristo, usted va a la presencia de Dios. Así de sencillo es la verdad. Lo dice la Biblia. Amén, iglesia. Pero hay personas que dicen, no me importa porque yo no sé qué va a pasar con mi alma. La Biblia dice que ahí está el destino del alma. Solamente Dios conoce el destino del alma. Y una persona que vive en pecado no puede decir que puede ir al cielo. Una persona que vive en justicia y que practica la justicia y ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que Dios lo recibirá en su seno. Dios ha preparado una gloria eterna para sus hijos. Amén, hermanos. Ahora, es lo mismo que vivimos hoy en día. Aquella generación no le importaba otra cosa que sus propios intereses. No le importaba otra cosa que su propia vida terrenal. Pero no le importaba su alma. No les importaba lo que Dios decía. Déjenme decirle, amado hermano, que lamentable y vergonzosamente lo tenemos que admitir, que aún en las propias iglesias hay gente que no sabe, no están seguros si mueren hoy, ¿a dónde van? Pero el que es verdadero cristiano sabe que viva o muera es de Cristo. Así dijo Pablo, a su nombre, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Yo no tengo que afligirme el día que me muera a ver para dónde voy o para dónde no voy. La vida que llevo, esa me garantiza mi futuro. ¿Cuándo dicen amén? En las iglesias hay de esa gente. No les importa lo que Dios diga. A ellos les importa arreglar sus problemas. Unos dicen me quiero casar, pero no les importa con quién se van a casar. No les importa lo que Dios dice. Ellos no les importa, ellos no saben si mañana Dios les va a permitir que coman o que trabajen o que se casen o que se comprometan. Ellos no toman en cuenta a Dios. En otras palabras, ¿por qué el Señor dice que la gente estaba así si es algo normal de la humanidad? Está diciendo de la condición tan miserable que vive la raza humana, que no les importa Dios. Quieren vivir a su propia ley, pero no conforme a la ley de Dios. No les importaba lo que Noé predicaba. No les importaba tampoco el juicio que Noé pronunciaba. Hoy en día nosotros hablamos del infierno, por aquí les entra y por acá les sale. No les importa, no les da ni cosquilla, ni frío ni calor. Es lo mismo, así estaba esta generación. ¿Me está escuchando? Así estaba esta generación. Dios puede anunciar un gran sismo para Estados Unidos mañana si es posible. Pero déjeme decirle que por aquí les entra y por acá les sale. Y aún si el sismo viniera mañana, ellos se mueven en sus propios ¿cómo se llama? Habilidades, pero ni aún ahí se arrepienten. Ellos lo que quieren salir es librados de cualquier catástrofe, de cualquier juicio, pero a Dios no lo quieren tomar en cuenta. Y eso es lo lamentable de la raza humana. Por eso mi tema es, la raza humana sigue igual. Cuando se trata del poder de Dios manifestado, hasta esos truenos que se forman, le tengo miedo yo. Porque al que hay que tener miedo es a Dios. La Biblia dice que no tengamos miedo a quien mata la carne. Y nada puede hacer. Pero a Dios sí que le tengamos miedo, porque Él sí tiene poder de matar el alma y de echarla al infierno. Dice la Biblia que así estaban esta gente. En otras palabras, su alma no les importaba. No les importaba vivir una vida espiritual. Ellos querían vivir, gozar de todos los deleites de la tierra. En otras palabras, pero sin Dios y sin ley.
mucho menos sin esperanza. Cuando de repente, lo menos esperado, lo increíble, que nunca creyeron, como esta raza humana, no cree que un día Dios los va a quemar en fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios va a quemar en fuego a toda la raza humana? Eso dice la Biblia. Noé decía que Dios lo iba a matar a todos con un diluvio. Nadie le creía, se burlaban de él. Pero Noé siguió construyendo el arca. Y durante esos años, que posiblemente 120 años o 100 años, Noé siguió trabajando en el arca, como predicando, trabajando y predicando. ¿Hello? Cuando de repente Dios le dijo a Noé: métete tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras, mete todos los animales que te dije. Y el mismo Dios le cerró la puerta. El mismo Dios cerró la puerta. De momento dice que se soltaron, fueron abiertas las puertas del gran abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Comenzó a llover cuando jamás habían visto agua del cielo. Y toda la tierra de aquel entonces, oigan, toda la tierra fue inundada con un gran diluvio. No quedó nadie vivo, solo 8 personas y todos los animales que iban en el arca. ¿Me está escuchando? Ahora, usted a veces escucha esto y lo escuchamos y lo escuchamos. Escúcheme, no estamos hablando de un diluvio en Estados Unidos, un ejemplo. Estamos hablando de un diluvio en todo el mundo. Usted me dirá: pero pastor, pero ¿cuánto era lo grande del mundo en aquel entonces? Era el mismo mundo. El planeta ha tenido la misma extensión. No crea que el planeta va creciendo. El planeta tiene la misma longitud, anchura, etcétera, etcétera. El planeta nunca no crece. El planeta Dios lo creó así como está. Este diluvio, porque nosotros escuchamos esto y decimos: pero ¿dónde fue el diluvio? O sea, el diluvio pegó en toda la tierra. Tal vez no había gente en toda la tierra, pero el diluvio pegó en toda la tierra. Y Dios mató a todo ser humano y a todo animal que estaba en la tierra por culpa del hombre. De 8 personas Dios volvió a multiplicar la raza humana, que de esa generación nosotros dependemos, porque no ha habido otro juicio mundial, sino el que se aproxima. Amén. Ahora, dice la Biblia que así estaban esta gente cuando de repente vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo sucedió en los días de Lot. Aquí hay una diferencia. Porque en los días de Lot no fue todo el mundo. Fueron ciertas ciudades. Fueron varias ciudades. No fue todo el mundo. Fueron varias ciudades. Aquí se diferencia un poco la historia de Noé con la de Lot. La primera diferencia: que el fuego y el azufre que llovió en la ciudad de Sodoma solo fue en esas ciudades, porque estaban completamente depravadas, tanto que Dios ya no las podía tolerar. ¿Me está escuchando? Y aquí encontramos diferencia hoy en día, trayéndolo a nuestra actualidad. Nosotros vemos ciudades que no son tan depravadas. Yo creo que Estados Unidos es la madre de la depravación. España, ¿cuál es el otra? Argentina, Francia, Brasil. Pero escúcheme, hay diferentes ciudades que no son tan depravadas, hermano, que no hay tanta depravación. Pero aquí dice la Biblia que estas ciudades de Sodoma y Gomorra, y eran otras ciudades, o sea, Sodoma y Gomorra era en otras palabras, un territorio. No solamente está hablando de ciudades, era un territorio. ¿Me está escuchando? Era un territorio, y todo ese territorio que lo componían varias ciudades, a todos los consumió en fuego el Señor. Ahora, ¿qué encontramos en Sodoma? Vamos rápidamente a la Biblia. Dice: así mismo como sucedió en los días de Lot. Oiga bien, la misma expresión que el Señor usa hablando en los tiempos de Noé, la usa en los tiempos de Lot. Dice: comían, bebían, compraban, vendían. Aquí añade otra cosa: plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Oigan esto: los destruyó a todos. Miren lo que sucedía en Sodoma. Ustedes conocen la historia. Lot es sobrino de Abraham. Abraham andaba junto con Lot. Abraham es un hombre guiado por Dios. Lot es un hombre guiado por la carne. Dice la Biblia que estaba muy bien Abraham, o sea, Lot junto con Abraham. Dios los prosperó a los dos. Aquel tenía ganado, igual su tío era millonario. O sea, Abraham es riquísimo. Dios lo había prosperado porque iba en pos de Dios. Él iba en pos de la palabra que Dios le dio. Dios lo prosperó, pero un día hubo riña entre los trabajadores de ellos. Y Abraham dijo: no es posible que esto suceda. Y Lot dijo: me separo, tío,
para que no hayan problemas, me separo. Dice que Abraham le dio a escoger a Lot. Y las tierras de Sodoma, o sea, el territorio de Sodoma y Gomorra, era verde, verde. O sea, que Lot no tenía que por qué pensar mucho si lo tenía enfrente. Y él dijo, tío, por aquí me voy yo. Y escogió toda aquella llanura. Dice que Lot iba plantando tienda tras tienda, tras tienda. Y ahí iba acercándose. En vez de agarrar para otro lado, Abraham sabía que Sodoma era una generación depravada. ¿Me está escuchando? Era una generación depravada. Pero Lot también lo sabía. Y Lot representa al cristiano mundano que toda la vida va buscando las cosas del mundo, pero con nombre cristiano. Lot sabe que Sodoma es depravada, pero dice que fue plantando tienda tras tienda tras tienda y ahí iba avanzando hasta que Lot se metió en Sodoma. No solamente ese, dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma. En otras palabras, formaba parte del gobierno de Sodoma. Tenía un puesto entre la gobernatura de Sodoma. Ese era Lot, ahí estaba Lot. Cuando Dios le habla a Abraham y se le aparece y le dice que va a acabar con Sodoma, Abraham comienza a interceder. Usted lo puede leer en Génesis. Comienza a interceder y a interceder y a interceder y decirle al Señor, Señor, vas a matar a todos los justos por los impíos. Vas a condenar al justo igual que el impío. Dice Dios, jamás hago eso yo. Señor, si hubieran 50 justos, perdonarías a todas las ciudades de Sodoma, que depravadas que son. Porque Abraham representa a la iglesia también, que intercede, que ora, que llora y que gime delante de la presencia del Señor, mirando la depravación en la que vivimos. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo hacen? Y Dios viene y Abraham comienza con 50. Dios dice, si hubieran 50 justos, las perdonaría a todas las ciudades por 50 justos. En otras palabras, por 50 cristianos verdaderos. Pero no hay 50. Y luego Abraham dice 40, tampoco. 30, no hay 30. 20, Señor, no hay 20, Abraham. 10, Señor, no hay 10, Abraham. Si hubieran 10, la perdonaría. Pero no hay ni 10. Yo me imagino que Abraham dijo, no hay remedio. ¿Me está escuchando? Todos los cristianos verdaderos sabemos que para este mundo no hay remedio. Y el único remedio se llama Jesucristo. El único remedio se llama Jesucristo, si se arrepienten. Amén. No tiene remedio la humanidad. O las personas quieren cambiar por la psiquiatría, psicología, aquí y allá. Y son los mismos pecadores. El hombre nunca cambia. El hombre sigue siendo igual. La sangre de Cristo es la única que borra el pecado del alma del ser humano. Y el hombre es transformado a su nombre. Y Abraham dejó de interceder. Y Dios envió 2 ángeles hacia Sodoma. Los ángeles fueron directamente a la casa de Lot. Oiga, que Abraham no mentó a su sobrino, pero Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía, porque él es omnisciente. Antes de que tú le estés diciendo las cosas, o aunque nunca se las diga, pero tú sabes en tu corazón que estás pensando, Dios ya lo conoce. Dios sabía que Abraham estaba intercediendo porque Abraham sabía que su sobrino vivía en Sodoma. Pero Dios, por misericordia, envió a los ángeles directamente a la casa de Lot. Y cuando los ángeles llegan, como cualquier persona, porque los ángeles tienen poder para tomar cuerpos de ser humano, entraron como cualquier hombre a la casa de Lot. Luego en toda la aldea, en toda la ciudad se dieron cuenta que ahí estaban unos hombres muy guapos. Yo me imagino que los ángeles, cuando toman cuerpo de un hombre, no creo que van a tomar el cuerpo de un feo. Yo creo que eran guapos. Y dice la Biblia que los perversos de Sodoma rodearon la casita de Lot y le dijeron, saque esos hombres porque queremos conocerlos. En otras palabras, queremos acostarnos con ellos o queremos tener relaciones sexuales con ellos. Mire el espíritu del diablo que había en Sodoma. Yo le voy a decir una cosa. Yo a veces me pongo a observar la raza humana, hermano, y observo a nuestro alrededor lo que pasa. Ahora estaba maquinando en algo mientras estaba sentado por un lugar por allí, donde antes para nosotros era una gran admiración y era normal ver una muchacha con un muchacho por allá, por algún lado, platicando, o en un restaurante, o en un comedor, o por allá por una esquina, escondidos de la mamá o los padres. Eso era normal antes. ¿Me está escuchando? Pero ahora es lo contrario. Ahora lo que se ve son 2 personas juntos en una esquina, besándose, 2 hombres en un restaurante comiendo ambos, como el tiempo de antes, que para uno era normal ver una muchacha con un muchacho, era normal de, okay, allá andan, son novios, o aquí allá son marido y mujer. Ahora es lo contrario. Ahora es raro, ¿me está escuchando? Y lo primero que uno ve, 2 juntos, o 2 hombres juntos,
o dos muchachas juntas, ¿qué es lo primero que viene a la mente del ser humano? El diablo, la diablura que hoy se vive, que para el mundo es normal, para Dios no es normal, para Dios es diabólico y es abominación. ¿Me está escuchando? Entonces la Biblia dice que los hombres depravados, dice que del más chico hasta el más grande, después leer la historia en Génesis capítulo 19 creo que está, allí dice que rodearon la casa y Lot decía, mis hermanos, no le hagan caso, no le hagan daño a estos hombres que han venido, que se han dignado visitar mi casa. Yo no sé si ni cuenta se daba que eran ángeles, porque dice, no, por favor no les hagan daño. Y tanto que ya lo iban a linchar, les dijo, por favor, óiganme esto por favor. Y de aquí es donde los predicadores sacamos las ilustraciones, que Lot no era tan cristiano que se diga. Sí, es cierto que el apóstol Pedro dice que era un justo, que afligía su alma, pero no dice que predicaba. Dice que afligía su alma, pero no predicaba. ¿Me está escuchando? Vamos a 1 de Pedro, ya voy para allí. No me pierda la Biblia. Vamos a 1 de Pedro para que vean lo que Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 2, donde el apóstol Pedro ilustra lo que le va a pasar, lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, le va a pasar a los falsos predicadores de hoy en día, a los falsos profetas, apóstoles, maestros, pastores de hoy en día, que son falsantes, que están comercializando con el evangelio, que no reprenden el pecado de esta raza humana, sino que quieren congraciarse con ellos, hacerles pensar que no están en contra de lo que ellos practican. Escúchenme una cosa, les voy a decir, todo pastor, nunca Dios nos manda a odiar a nadie, ni a desearle la muerte a nadie, ni a maldecir a nadie, ni querer matar a nadie. Pero una cosa, si tiene que estar seguro, usted que me está viendo mundo, como ustedes que me están escuchando, Dios le va a demandar a cada pastor que se llame pastor la responsabilidad de no pregonar este evangelio a la gente. Hoy no lo hacen por miedo, hoy no lo hacen por caerle mal a la gente, hoy no lo hacen por miedo a demanda, hoy no lo hacen por miedo a perder reputación, fama, renombre, aquí, allá. Pero óigame una cosa, le voy a decir, el hecho es que Dios nunca nos manda a nosotros a maldecir a nadie o a condenar a nadie. Dios es el único juez de toda la tierra, pero sí nos manda a confrontar a esta raza humana con su pecado y a decirle lo que está preparado para ellos si no se arrepienten. A su nombre. Y hoy muchos lo han callado. Mañana voy a estar hablando de eso. Escúcheme lo que dice el apóstol Pedro, que usa esta ilustración para hablar contra los falsos. Dice que como hubo también falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos, hoy en día está cumpliéndose esto. Muchos, las iglesias de los falsos así están que ya no caben. Tienen que hacer 3 servicios al domingo o hasta 4. Porque no se soportan, o sea, los templos no aguantan. La pregunta es, ¿qué va a escuchar la muchedumbre de gente que se congrega en las megas iglesias de hoy en día? Pura basura del diablo. Porque un mensaje confrontativo hoy no lo escuchan. ¿Me está escuchando? Hoy solo de dólares, de dinero, de negocio, de prosperidad. Y esa gente hasta se apiñan unos con otros. Escuche, dice el apóstol Pedro que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino del Señor será blasfemado. Hoy a nosotros nos condenan, hoy a nosotros nos confunden, hoy la gente no quiere saber nada de iglesia o del evangelio por culpa de estos hijos del diablo. Es profético. ¿Me voy a afligir yo? Yo no me aflijo. ¿Me está escuchando? Que a mí un hijo del diablo que yo le predique y te diga arrepiéntete y tú me dices, si tú eres igual que todos, a mí no me importa, yo sigo predicando. ¿Me está escuchando? Tengo que defenderme, no lo tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es pregonar esta palabra. Crea quien quiera, no me interesa. Eso a Dios le corresponde. Pero mi responsabilidad es ser portavoz de este evangelio, tal y tal como está escrito. Porque un día tengo que dar cuenta. A su nombre. Oiga lo que dice. El camino del Señor será blasfemado. Eso lo estamos cumpliendo ya años. Se está cumpliendo en estas generaciones. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Las palabras fingidas significa que ellos hablan de parte de Dios, proclaman tener el Espíritu de Dios, proclaman ser siervos de Dios, proclaman ser profetas de Dios, apóstoles de Dios, palabras fingidas. Escúcheme. Y engañarán a muchos, harán mercadería con ustedes, con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Escuche, porque si Dios no perdonó a los ángeles, escuche, sus propios ángeles,
que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Escúchenme ustedes, aquellos que dicen ese hombre solo el infierno habla. Mire, hermano, a mí me gustaría tener a esa gente cara a cara y con Biblia en mano. Porque hay gente que habla contra uno. A mí me critican que yo solo de mensajes duros hablo. Te voy a decir una cosa. Mira lo que dice la Biblia aquí. Que si Dios no tuvo compasión de sus propios ángeles, que creo que los ama más que ni nosotros, y no tuvo compasión, no les dio segunda oportunidad, los arrojó al mismo infierno, y a uno los puso en prisiones de oscuridad, que hasta el día de hoy están presos. Porque en los ángeles de Dios hay jerarquías. Me estoy refiriendo a rangos de autoridad, y unos de esos demonios están atados en el pozo del abismo en esta hora, que van a salir en la gran tribulación. Léalo en Judas y léalo también en Apocalipsis capítulo 9. Pero escuche, dice el apóstol Pedro que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y acuerde que los ángeles siempre han vivido ante la presencia de Dios, nosotros no. Pero cuando pecaron, Dios no les dio segunda oportunidad. No tuvieron oportunidad de arrepentimiento. No, que los arrojó al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Oye, está hablando de sus ángeles. Ahora mire lo que dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Aquí es donde Pedro dice, mire, pregonero de justicia. No era un pregonero de justicia. Diga conmigo, pregonero de justicia. Otra vez, pregonero de justicia. ¿Qué significa justicia? Noé predicaba lo que a Dios le agradaba. La justicia de Dios es hacer lo que a Dios le agrada. Y en esta generación la justicia de Dios es Jesucristo. Porque Jesucristo hace, hizo y sigue haciendo todo lo que al Padre le agrada. Si alguien acepta a Cristo, está haciendo y cumpliendo la justicia de Dios. En aquel tiempo, como Cristo no había sido encarnado, era obedecer lo que a Dios les mandaba, y era hacer lo que Dios aprueba. Dice que no era pregonero de la justicia de Dios, o sea, de justicia. Noé nunca, en otras palabras, no hablaba de como hoy hablan de billetes, de money, de finanzas, de prosperidad. Noé no era ese predicador. Era predicador. Le decía a la gente que se arrepintieran, que dejaran el pecado, que se volvieran a Dios, que practicaran la justicia de Dios. Ese era Noé. Y ese es un verdadero predicador. Hoy a toda momia le llaman predicador. Los predicadores de Dios son los que arden por dentro, mirando una generación depravada y perversa. No desean la muerte de nadie, pero quieren que todos se arrepientan. Lo mismo que hubo en Cristo Jesús debe de haber en el corazón de un predicador. Cristo lloró por las naciones. Cristo sigue llorando por las naciones. Los predicadores seguimos gimiendo, clamando por las naciones. A su nombre. Dice que era pregonero de justicia con otras 7 personas, o sea, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Con su misma fe condenó al mundo de aquel entonces. ¿Me está escuchando? Así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, refiriéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. ¿Poniéndolas de qué? Dígalo conmigo, por favor. ¿Poniéndolas de qué? En otras palabras, este mundo no tiene excusa. Si tú no te arrepientes, te va a pasar lo mismo que los sodomitas. Te va a pasar lo mismo que los homosexuales. ¿Qué les pasó a los homosexuales de Sodoma y a toda la generación? Porque escúchenme, no toda la gente de Sodoma era homosexual, que quede claro. No todo el mundo era homosexual. Pero prevalecía la homosexualidad. Era el pan de cada día, como hoy parece Estados Unidos, es Sodoma y Gomorra. Hoy es el pan de cada día, ver homosexuales y lesbianas por televisión, novelas, películas, es normal. El pan de cada día, eso es lo que pasaba en Sodoma. No todo el mundo en Estados Unidos es homosexual, no todo el mundo en todo el mundo entero es homosexual. En Sodoma no todo el mundo era homosexual. Pero el juicio vino por causa de este pecado y por causa de la apatía espiritual de la gente, que no le daban importancia, que no les importaba nada. Fueron condenados igual con los sodomitas. Así será condenado este mundo, incluyéndote a ti si no te arrepientes. Porque hay muchos en las sillas de la iglesia que no se han arrepentido. Ahora, ¿por qué hay gente que se enoja conmigo? La Biblia dice que Dios puso a Sodoma ¿cómo? ¿Por qué lo puso? Por ejemplo, en otras palabras, que así mismo le sucederá a esta generación. Jesús lo dijo, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Lo mismo. Hoy en día la gente se enoja con predicadores como nosotros, porque dicen que nosotros condenamos al mundo, que aquí y allá. Es la Biblia lo que lo dice.
Vean lo que sucedió hace poco. Un loco endemoniado ahí mató a otro montón de endemoniados. Porque ni el endemoniado asesino es mejor que los otros. Es el mismo demonio. El mismo demonio que está en los homosexuales estaba en este también. Porque el que vino a matar, ¿quién se llama? ¿Cómo se llama? Diablo. ¿Quién es el que deprava la mente de los homosexuales? El mismo diablo. Un espíritu del diablo. Y el diablo vino para matar. ¿Me está escuchando? Y este mundo se está matando él solo. Por culpa, el mismo diablo lo está haciendo. Porque no quieren darle su corazón al Señor. ¿Me está escuchando? Pero, así como esto que acaba de suceder y ese odio y ese racismo y eso de que la gente dice que Dios los ama así, que aquí, que allá, mentira, Dios no ama el pecado. Dios ama al hombre, pero quiere que el hombre se arrepienta. Amén. Dios ama a todo el mundo. La Biblia dice que no envió a Jesucristo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la gente, digamos, este loco endemoniado quiere acabar con todos los homosexuales. ¿Cómo va a acabar con todos? Si acabó con los que estaban ahí, que a uno le da lástima porque sabemos que esa gente es igual al infierno. Escúcheme tú que me estás viendo. Esa gente no puede ir al cielo. Y ahí está la gente orando. Pero la pregunta, ¿a quién le oran? Usted que me está viendo por televisión, ¿a quién le oran? ¿A Dios? Yo no escucho oraciones. No van a ser como los católicos, que yo creo que le están rezando los novenarios para sacarlos del purgatorio y luego enviarlos a ver a dónde. Existe un infierno donde nadie sale, amigo. Le duela y le arda como le arda. La salvación está a tiempo. A Dios hay que aceptarlo a tiempo. Pero escúcheme, ¿de qué sirve que se odie? ¿De qué sirve que hoy se críe ese racismo en la raza humana? Incluyendo iglesias, odiándolo. Yo no odio a los homosexuales. Sencillamente somos pregoneros de justicia. Yo no odio a ningún homosexual. Salió un pastor loco también diciendo que hermano, la raza humana sigue igual. Y otra cosa, se enojaron ahí con un pastor que dijo que Estados Unidos debía agarrar a todos los homosexuales y meterles plomo a todos y fusilarlos. En primer lugar, es una locura lo que dijo, y se enojaron con él tanto que hasta Univisión le cayó al pobre pastorcito. Pero escúchame lo que te voy a decir. Ese pastorcito no fue el que dijo que merecen la muerte. En Romanos 1:32 dice que son reos de muerte. Y que se enojen con Dios, que no se enojen con nosotros. Porque la Biblia es la que dice. En Romanos 1:32 dice claramente que son dignos de muerte. Allí habla los homosexuales de los que se acuestan con varones, de las mujeres que cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. El uso natural de una mujer es tener relaciones sexuales con un hombre. Los hombres también envueltos en su lascivia se metieron hombre con hombre, atrayendo sobre sí mismos el mismo precio de su pecado. Es Pablo quien dice, se merecen la muerte. Y ahora si yo digo que merecen la muerte, escúchame, tienen oído, escúchame tú, espera, no te enojes. Se enojan con uno, la Biblia lo dice. Romanos 1:32 dice que se merecen la muerte. Porque no solamente lo hacen, sino que se gozan con los que lo practican. Ahora la pregunta es, escúchame, aquí te voy a dar la respuesta. ¿De qué me sirve a mí? Escúchame, ¿de qué me sirve a mí pronunciarle la muerte a este mundo? Si está muerto. ¿Este mundo está muerto, sí o no? ¿Los pecadores están muertos, sí o no? Entonces, ¿cómo quieren matar a otro muerto yo? Están muertos. La Biblia dice que todo el que practica el pecado está muerto en pecados, en delitos y pecados. Nosotros fuimos resucitados. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo nos libertó de eso y nos resucitó y nos dio vida nueva. A su nombre. A su nombre. Alaba al Señor. El mundo está muerto. ¿Por qué creen que dice el capítulo 3 de Evangelio de San Juan? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesucristo al mundo a condenar al mundo. Ya está condenado. ¿Hello? ¿Cómo lo anda a condenarlo? Ya está condenado. Vino a salvarlo. El que cree en él no es condenado. Pero el que rehúsa en él dice ya, no dice va a ser, dice ya está condenado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. El mundo está muerto. Así es que ignorantemente sería yo decirlo, que los fusilen a todos. Están fusilados ya, delante de Dios no existen. A menos que se arrepientan, resucitan. Amén, por el poder del Espíritu Santo. El mundo está muerto.
Cuando un pecador se arrepiente, lo que hace es, si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor lo resucita por medio del poder de Jesucristo. A su nombre. El mundo está muerto. Es como que hay un muerto enterrado y usted diga que lo maten y ya está muerto. La Biblia dice que el diablo gobierna este mundo, ¿sí o no? La Biblia dice que los pecadores hacen la voluntad del diablo, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué decirle te va a llevar el diablo si ya lo llevó? Hay que arrebatarlo. Hay que quitárselos. Pero el mundo tiene que saber su estado en el que vive. Y eso, los predicadores son los encargados de hacerlo. No es Barack Obama, si ese es otro igual. A su nombre. Entonces la iglesia no nos conviene meternos en esos problemas. La iglesia tenemos que predicar. ¿Me está escuchando? La iglesia no debemos de andar en huelgas. La iglesia no debe de andar haciendo huelgas ni caminatas para que se pare el homosexualismo, solo que fuera cabezón yo. No se va a parar. Eso sigue igual. En vez de lo que tengo que hacer es meterme ayuno por mi propia alma. Y hay unos que andan en huelga que ni salvos son. Andamos haciendo huelga en contra de los gays homosexuales. Metete en ayuno, cabezón, por tu propia alma, que yo creo que ni salvo eres. Porque vive una vida liberal. Los católicos manifestándose en contra de los homosexuales y son los mismos. ¿Me está escuchando? El mundo está muerto. Las religiones están muertas. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. A su nombre. Se le dice al apóstol Pedro que si Dios no perdonó a sus ángeles, sino que los encerró en el infierno y los condenó sin esperanza de salvación, tampoco tendrá misericordia de un falso que venda su mensaje. Y pone de ejemplo a un verdadero pregonador del evangelio de justicia, porque el apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el evangelio, no es dólar. A su nombre. Entonces dice el apóstol Pedro que así le va a pasar a estos falsos, incluyendo esos de hoy en día, falsos apóstoles y profetas. Porque vaya, ¿cuántas veces usted va a encontrar este tipo de personas hablando en contra de esa depravación de Estados Unidos? No, ellos no abren la boca porque son iguales. El pecado es el mismo. El pecado de un homosexual con el pecado del idólatra es el mismo. La Biblia dice que ningún borracho, adúltero, fornicario, ni ladrón, ni idólatra, ni afeminado, ni los que se echan con varones, ni los cobardes, ni los incrédulos entrarán en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice el apóstol Pedro que así como Dios condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, los que hoy viven impíamente, ya tienen el ejemplo. ¿Me está escuchando? Pero tienen que escucharlo por la boca de un predicador, porque muchos de ellos no conocen la palabra de Dios. Dice que libró a Noé por la misericordia de Dios, lo libró. Ahora, ¿qué sucede? Aquí quiero entrar en un tema muy importante. En la generación de Noé, no todo el mundo es homosexual, porque escúchenme, las dos hijas de Noé estaban buscando marido. En otras palabras, Lot le buscó marido a sus hijas. En otras palabras, y esos no eran gays, esos no eran homosexuales, eran hombres completos.
habían ancianos en la puerta de Sodoma, o sea, en la jefatura, corte de Sodoma, como le quiera llamar, municipalidad, como le llame usted hoy en día. En los tiempos antiguos se le llamaba la puerta de la ciudad, era donde estaban los ancianos que gobernaban la ciudad. Ahí estaba Lot, dice que estaba sentado. Cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que estaba sentado, no es que estaba sentado en una silla, significa que tenía un puesto. ¿Me está escuchando? De autoridad. Y la Biblia dice que los ángeles entraron a Sodoma y los hombres de Sodoma rodearon la ciudad. Y Lot, que se la picaba el creyente, cuando miró que no detenía a los perversos, dice que le dijo, mire, que qué padre tiene corazón. Yo no lo hago. A mí es que mejor vuelen pedazos de mi vida primeramente, antes que darle una hija a un hijo del diablo. Yo tengo una hija de 18 años, pero yo creo que en este caso, mejor que vuelen pedazos de mi cuerpo, antes que hagan con mi hija lo que quieren hacer. Pero Lot dijo, no señores, yo tengo 2 señoritas. Hagan con ellas lo que quieran, yo se las saco, pero no hagan daño a estos hombres. Oiga bien, ¿tú como padre lo harías? Escucha, todo es un ejemplo. Lot es un ejemplo de los cristianos mediocres que cuando ven el problema se olvidan que Dios existe. ¿Me está escuchando? Número 2, no sabía que los personajes que estaban ahí no eran sodomitas ni eran de esa generación. ¿Por qué no se fijó Lot que los hombres que estaban en su casa no eran cualquier hombre? No se fijó. No me importan mis hijas, yo te las doy, hagan conmigo lo que quieran con ellas, pero no le hagan daño a estos hombres. Dice que tampoco les quisieron hacer caso. Dice la Biblia en Génesis que esta gente dijeron, dice que desde el más pequeño hasta el más grande rodearon la casa de Lot. Dice la palabra del Señor que le dijeron a Lot, bueno, ¿y quién ha venido a poner este extraño entre jefe de nosotros o quién te ha puesto a ti? O en otras palabras, ¿quién eres tú? Oiga la palabra, ¿cómo le llamaron? ¿Cómo le llamaron? Extraño. ¿Cómo entiende una persona que usted dice, oiga, ahí anda un extraño? Es extraño, ¿eh? La palabra significa, ¿cómo significa? Desconocido. Un extraño es un desconocido. En otras palabras, a Lot nadie lo conocía como creyente. Era lejos de la secreta hoy en día, unos que están aquí, que nadie sabe que son cristianos. ¿Quién es este extraño? No lo conocían como pregonero. A Noé todo el mundo lo conocía como, diga conmigo fuerte, como pregonero. Todo el mundo sabía que el viejito no era predicador de la palabra. A Lot no. Lot era un desconocido. Y cuando ya lo iban a linchar, los ángeles ni siquiera se movieron de su lugar. Estiraron la mano, lo metieron para adentro y le dijeron, ¿sabes qué? Ve a buscar los maridos de tus hijas que las van a tomar como esposos, o sea, los novios. Y dice que los novios se echaron a reír. No creyeron. ¿Hello? ¿Por qué? Porque no sabían que Lot era creyente. Lot fue y les dijo, señores, ustedes que son los novios de mi hija, vámonos porque Dios va a destruir esta ciudad. Dice que no le creyeron. ¿Hello? ¿Me está escuchando? No le creyeron. Escuche. Cuando miraron los ángeles que se tardaba, lo arrastraron, casi arrastrada, lo sacaron a Lot de Sodoma. Yo creo que Dios por misericordia se iba a levantar a unos casi arrastrados, porque no se quieren ir de este mundo. A su nombre. Y le dijeron, toma a tu mujer y a tus hijas y síguenos y no voltees a ver para atrás, porque ciertamente volteas a ver para atrás morirás. Porque Dios va a enviar juicio, fuego hasta esta tierra, sobre estas naciones. Y sígueme. Y dice que Lot, a todavía eso, le dijo, por favor, no huyamos muy largo esa ciudad, dejen mirar aquí esta aldeíta, por favor, que yo creo que no vamos a llegar a tiempo. No, el juicio no va a alcanzar. Dice que por misericordia los ángeles le dieron. ¿Sabes qué? Esa ciudad estaba incluida también. Zoar estaba incluida. Zoar se llamaba, ¿verdad? Zoar estaba incluida, pero ¿sabes qué? Por misericordia, vete allí y la vamos a salvar por ti. Se fue a Zoar, ahí a esa aldeíta, se metió en una cueva y un día borracho, las 2 hijas se metieron con él y tuvieron hijos de él, sus propias hijas. Ahí terminó la vida de Lot. Escuchen, en Sodoma no todo el mundo era homosexual, pero lo que pasaba en Sodoma es que a nadie le importaba lo que estaba pasando. Normal, incluyendo los gobernantes, normal. ¿Qué es lo que vemos hoy en día?
Hoy quieren que esta diablura sea normal. Señores que me están escuchando, quien sea, no es normal, es abominación. Y Dios, dice la Biblia, que por estas cosas la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios por años ha estado enviando juicios a la tierra, pero el hombre sigue igual. ¿Cuál es mi tema? El hombre sigue igual. ¿Ustedes creen que esto que se está promoviendo en Estados Unidos, que todo el mundo está queriendo pelear a favor de este tipo de gente, que le llaman comunidad gay? No es comunidad, eso no es una comunidad. Eso no es comunidad, eso es depravación. Esto no va a traer nada bueno para Estados Unidos. Y escúchame tú que me estás escuchando, ni profeta que soy. Pero esto no va a traer nada bueno para Estados Unidos. La Biblia dice, Estados Unidos, Sodoma es tu ejemplo. Sodoma es tu ejemplo. ¿Me está escuchando? Sodoma es el ejemplo para este tipo de personas que quieren vivir de esta manera. Ahora les voy a decir una cosa. ¿De dónde viene el homosexualismo y el lesbianismo? Viene de dos ramas. Y las dos ramas, delante de Dios no tienen excusa. La primera rama es que los homosexualismos, la mayoría vienen de violaciones, de abusos sexuales. La mayoría de homosexuales, que ahora son homosexuales, que son gays, vienen porque los violaron. Todos los que violó la iglesia católica, los sacerdotes diabólicos estos, que violaron niños, la mayoría de ellos homosexuales. No todos. Unos fueron rescatados, pero la mayoría son gays. Esa es la primera rama del homosexualismo, violaciones. Ahora, ¿por qué se torcieron, por qué se tuercen tanto la mente? ¿Y por qué decidieron tomar este camino? Amigos, oiga, gente que me escucha, mundo, no fue una elección personal, es un espíritu del diablo. Estos niños no eligieron ser homosexuales. El diablo les torció la mente. Hay un espíritu de depresión que les dice, no te mereces llamarte hombre porque te violaron. Y por eso ellos tienen que tomar esta opción de ser homosexuales. La identidad se la robó un demonio, porque en la depravación es un demonio. En el adulterio, la depravación sexual, hay un demonio. El sexo normal, no hay un demonio. Me estoy refiriendo al sexo entre hombre y mujer, que es lo natural de Dios. Pero en la depravación ya no es normal, es algo anormal. Y ahí entra Satanás, el diablo. Y tuerce la mente de estas personas. Y ellos decidieron tomar este camino. Porque el diablo les robó su identidad. Y ellos se sienten tan miserables, en otras palabras, un espíritu de depresión, que optaron esto. Desprecian sus propios cuerpos. La otra rama del homosexualismo, que los que no han sido violados, viene sencillamente, es fruto de la depravación sexual. Muchas personas que son hoy lesbianas y homosexuales, no todos fueron abusados sexualmente cuando fueron pequeños. La mayoría de ellos viene por el fruto de una vida depravada, como lo es la prostitución. Hay personas, escúchenme, jovencitos que están aquí, que paren bien en la oreja. Hay jovencitas que desde muy pequeñas han practicado la manipulación sexual. Hasta allí les voy a decir, no les voy a decir nada más, yo creo que me entienden. Desde muy jovencitas han practicado la manipulación sexual con sus propios cuerpos. Hay jovencitos que desde muy temprano han practicado la manipulación sexual. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo, y usted que me está viendo mundo. Y tanto han practicado eso, que ese vicio malvado es un mismo demonio que les tomó la mente y ahora ya no tienen, ellos dicen, yo no necesito mujer y por eso ahora son homosexuales. Las muchachitas que tanto se metieron en esto, en esta depravación sexual, ahora dicen, no necesito un hombre, yo mismo lo puedo hacer y mejor me busco otra chica. Así, ¿me están escuchando? Estas son las dos ramas donde radica el homosexualismo y el lesbianismo de hoy en día. Y luego están los otros, porque ustedes saben que en esta depravación hay un montón de ramas.
Luego los bisexuales, que son otro rollo. Es el mismo demonio. Es un mismo demonio. Solamente Cristo rompe esas cadenas. ¿Alguien dice amén? Solamente Cristo reprende al diablo. Solamente a Cristo liberta a los homosexuales y a las prostitutas lesbianas. Cristo Jesús es el único que reprende al diablo y nos hace libres si hay un verdadero arrepentimiento. A su nombre. Los jovencitos que fueron violados de muy pequeños, ellos no perdonaron al que los violó, al que abusó de ellos. No pudieron perdonar. Y ustedes saben que la persona que no perdona, un demonio está dentro de él. ¿Cuántos cristianos hay que no perdonan en las iglesias? No son homosexuales, pero tienen un demonio dentro. Porque el que no perdona, un demonio se posesiona de él. ¿Me está escuchando lo que dije? Una persona que nunca perdona, ahí lo ve que parece calavera. Es un demonio que lo está consumiendo por dentro. La falta de perdón es una atadura del diablo. Ahora, escuchen esto. En Sodoma había este tipo de personas. Los gobernantes, como de hoy en día, no les daba importancia a esto. Y ahora estaba hablando con mi esposa y con mi familia, que yo tengo un poco de memoria. Solamente tengo apenas 15 años en este país. Pero durante tengo memoria en este país, no estaba tan depravado como hoy en día. Porque en las escuelas se oraba antes de clases y se leía la Biblia. Nomás quitaron esto, se rebelaron contra Dios y toda esta basura se vino. Tanto que ahora los mejores lugares para matar gente son las escuelas. ¿De dónde salió ese demonio? Porque cuando las naciones y la gente le da la espalda a Dios, sencillamente están invitando al diablo que los destruya. ¿Me está escuchando? En las escuelas no se oye decir tanto esto ahora, hermano. Y ahora tú ves en las escuelas ahí en el momento de receso, los jovencitos besándose, muchachita con muchachita y muchachito con muchachito. Y ya tus hijos dicen, normal, mentira el diablo. Jóvenes, eso no es normal, eso es diabólico. No es normal. ¿Qué le vas a decir tú a tu hijo cuando llegue tu hijo? Mami, yo miré dos jovencitos besándose bien apretados. ¿Qué le vas a decir tú? Normal, hijo. Enseñarle la Biblia. Y yo creo que ni tú te la sabes. Esto está como ejemplo. ¿Quién lo repitió? Jesús lo repitió aquí. Como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, esta es la situación que vivirá el mundo. Esta es la situación que vive la iglesia hoy en día. Esta es la situación actual que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos donde todo el mundo se importa por comer, por beber, por comercializar, por negociar, por casarse, por aquella. Pero Dios no les importa. Es lo mismo. Estamos cerca. Estamos cerca. ¿Quién dice amén? Estamos cerca. Estamos cerca. Nadie le importa las cosas de Dios, incluyendo la propia iglesia. El homosexualismo de moda. Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. En otro texto dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra, hallará cristianos como Noé, hallará fe en la tierra. Entonces, ¿qué hago yo como cristiano cuando veo estas cosas? ¿Qué tengo que hacer? Doblar rodillas y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero escapar. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos en Lucas capítulo 21, versículo 34? Mirad también por vosotros mismos. Escúcheme. Repito, mirad por vosotros mismos. ¿Sabe que hay gente que anda queriendo salvar a un mundano y tan siquiera él es salvo? Mira lo que te dice Jesucristo, cabezón, y me está escuchando. Mirad por vosotros mismos. Hay gente comiéndose a otro y ellos son hijos del diablo. Mirad por vosotros mismos, mirad por ti mismo. El Señor me dice a mí, fíjate a ti mismo, preocúpate por ti mismo. Que tu corazón no se vaya a llenar de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. A su nombre. Preocúpate por tu alma. Ora, ayuna. Vela, dice el Señor, por tu alma. La glotonería y la embriaguez aquí no está hablando de guaro ni de caña. Está hablando de vanagloria de esta vida, de placeres terrenales. Hoy hay una iglesia metida en lo terrenal.
pasión por el cielo y por Cristo no hay en sus corazones, es un grave peligro. Jesús dijo otra palabra: cuando menos esperen, el Hijo del Hombre aparecerá. Y puso la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 ignorantes. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre aparecerá. Hoy en ciertas iglesias no se habla de segunda venida, no se habla del rapto, no se habla de santidad, no se habla de nada, solo de billete, de comodidad. Ahí se van a quedar sentados en esa silla. Están embriagados, dice el Señor, con los afanes de esta tierra. Preocúpate por tu propia alma. Así dice el Señor en esta hora: preocúpate por ti mismo, para que seas digno de escapar de aquel juicio venidero. En Sodoma a nadie le importaba. Y escúchenme, Lot es un creyente tipológico de los de hoy en día, que está metido en la inmundicia, forma parte de la inmundicia. En otras palabras, Lot se parece a esos pastores descabezados que hoy andan buscando puestos políticos. Ese era Lot. Lot, señores, escúchenme, Lot fue salvo por misericordia. Y Lot, escúchenme, ¿tienen oídos? Lot no fue salvo, su alma no fue salva. Lot fue salvo de la destrucción. De la destrucción. ¿Me está escuchando? Hay una diferencia entre Lot y Noé. Lot fue salvo de la destrucción. Pero de su alma, eso solamente Dios lo sabe. Porque ustedes saben que se metió con sus propias hijas. Es que me violaron. No, señores. Delante de Dios no hay excusa. Lot fue salvo de la destrucción, pero de su alma, quién sabe, porque de las 2 hijas de Lot vienen los amonitas y los moabitas, los enemigos número 1 de Israel. Producto de incesto, de la relación de padre con hija. ¿Cuál es mi tema hoy? Son iguales. Ay, pastor, mire lo que está pasando. Orá, hay una por tu alma, eso es normal. Y la gente sigue igual. En Apocalipsis, después del rapto de la iglesia, después de los grandes juicios, que Dios derrama juicios sobre la hierba y toda la hierba en toda la tierra se seca. Dios envía un gran juicio sobre el mar y todos los peces del mar, una mortandad tremenda. Las naves de la mar son explotadas. Todos los moradores que habitan, que trabajan en la mar, todos morirán. Dios envía también una gran peste sobre toda la tierra. Mueren millones de personas. Y la Biblia dice que el resto seguirán blasfemando el nombre de Dios, adorando a sus demonios, a las imágenes y blasfemando el nombre de Dios. Nunca cambia. El hombre nunca cambia a menos que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Puede ser asesino, puede ser prostituta, ladrón, homicida, puede ser homosexual, lesbiana, pero si hay un arrepentimiento, el Señor lo cambia. Su sangre nos limpia todo pecado a su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Estas dos historias, el Señor dice que así. Ahora, ya termino. Y les doy estos 2 ejemplos. Noé y Lot es una tipología de la actualidad y hoy en día, donde hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Donde hay verdaderos predicadores y donde hay falsos predicadores. Noé representa a los verdaderos hombres de Dios que están gritando que Cristo viene pronto. Y que solamente los que viven en santidad o una vida de justicia serán salvos. Lot representa a la iglesia apática, conformista, comprometida con el mundo. Eso representa a Lot. ¿Me está escuchando? Dios va a enviar juicios sobre la tierra. Y cuando digo juicios, estoy refiriendo que Dios va a enviar juicios a diferentes naciones. Después del rapto de la iglesia, habrá un terremoto mundial. Nosotros escuchamos noticias de que allá en México sucedió un terremoto, luego que haya otro terremoto. Pero la Biblia dice que después del rapto habrá un terremoto mundial. Y no es la destrucción de todos los hombres, es un terremoto que va a sacudir al planeta entero. Y no es la destrucción de todos los hombres, mueren millonadas de personas. Pero no es el final. Apocalipsis 20:10 es el final, donde Dios derrama fuego sobre todos los moradores de la tierra.
lo que le pasó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, le pasará a este mundo. El Señor es amor y no va a quemar el mundo. Sí, no va a quemar, te va a quemar a ti también y no te arrepientes. El apóstol Pedro dice que todas las cosas, los cielos y la tierra, están reservados por la palabra para el día del juicio, donde todos los elementos ardiendo se fundirán. Y hablándole a la iglesia dice, y todas estas cosas van a ser quemadas, ¿qué será de ustedes si no viven una vida santa? Amén, hermanos. Si cuando yo veo estas cosas que están pasando en el mundo, tantos muertos, asesinatos, que nos da dolor, nos da lástima. Porque nosotros dice la Biblia que el que tiene amor no se goza la injusticia, mas se goza la verdad. Usted no se debe gozar por la destrucción de alguien o por la muerte de alguien. Es más, a nosotros como creyentes nos da lástima, porque todas esas personas que mató ese hombre se fueron al infierno. Pastor, pero ¿usted quién es para decir? Sí, están alabando al Señor en el club para decir que están en el cielo. No, señores, no nos hagamos tarugos. No queramos tapar el sol con un dedo. Pero nos da lástima, porque esas personas no tienen otra esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza para arrepentirse. Amén. Jesucristo dijo que así será. Y hablando del rapto dijo, en aquella noche, óigame, en aquella noche dice, uno estarán durmiendo en una cama, dos estarán durmiendo en una cama. Uno será tomado, claro que está hablando de un matrimonio. O posiblemente la mamá con su niño. No está hablando de dos barbones, porque hoy dos barbones están en una cama. Y dos lesbianas están en una cama. No podemos, está hablando de posiblemente de un matrimonio, que uno es cristiano y otro no es cristiano. Pero ahora matrimonio se le llama eso también. Que Dios reprenda al diablo. Dice, dos estarán durmiendo en una cama. Uno y otro será dejado. Rapto, uno será tomado y otro será dejado. Aquel ni cuenta se va a dar. Porque ahí habla del rapto. El Señor mezcló esto ahí. Dos estarán trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. No está hablando de los lesbianas tampoco. Una será tomada y otra será dejada. Le dijeron los discípulos, ¿a dónde, Señor? Y le dijo un proverbio, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán los opilotes. ¡A su nombre! Es un proverbio que usaban en aquel entonces. Y es lógico, todos nosotros conocemos eso. Que si hay un perro muerto por allá o una vaca muerta, al poquito vamos a ver un montón de sopilotes que andan por arriba, al poquito ya hay una nube de sopilotes y ahí tienen que caer. Lo sienten pero a kilómetros. Está hablando que donde quiera que esté el cristiano, de ahí lo va a levantar el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, en el trabajo, en la cama, en la casa, donde quiera, en el camino, en el tráfico, en el aire si es posible. De allí lo va a levantar el Señor. Hay que estar preparado, ya conmigo, preparado. Dale ese aplauso al Señor. Póngase de pie en esta noche. A su nombre. Y aquí hay que andar listos donde quiera que andemos. Va a salir de su casa, ore primero, levántese. Va para el trabajo en la mañana, ore antes de irse. Pues no sabe si de ahí el Señor va a levantar, donde quiera que estemos. En el trabajo está trabajando, por eso sea buen cristiano en el trabajo, hermano. No sea de la secreta del FBI. De allí lo va a levantar el Señor. Amén, hermanos. O sea que el cristiano donde quiera que ande tiene que andar listo. Amén. Donde quiera que andemos tenemos que estar listos. El Señor nos va a levantar. Así es que Jesucristo dijo, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. No da lástima todo lo que está pasando en el mundo, pero una cosa sí sabemos, que Cristo está a las puertas. Todas las profecías están cumplidas. Ya no hay nada más que esperar. Lo único que la iglesia espera es este gran acontecimiento, el rapto de la iglesia. ¿Cuántos están preparados? Y el que no esté, venga a aceptar a Cristo. ¿Hay alguien aquí que quiere reconciliarse? ¿O quiere que le predique de una mejor manera? ¿Quiere que lo convenza todavía más? ¿Hay alguien que todavía no está listo para volar con Cristo? Venga, acepte a Cristo.
¿O qué pasaría si Jesucristo viene hoy? Y no estamos preparados. ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que Dios la va a dejar entrar al cielo? ¿Usted cree que Dios me va a dejar entrar al cielo a mí por ser buena persona o por no ofender a nadie, por hacer buenas obras, como dice el mundo? No, señores. Lo que nosotros le llamamos buenas obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia. La buena obra que el ser humano tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué obras tenemos que hacer para ser salvos? Le dijo una multitud a Jesús. Jesús le dijo que hagáis la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que recibáis al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Esa es la obra que Dios quiere que el mundo haga. Por esa obra es la única forma que el mundo puede ser salvo. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Si no hay, levante sus manos en la iglesia y oremos. Démosle gracias a Dios. Si usted está listo y está bien con el Señor, dele gracias a Dios y pídale en esta hora. Y para ser despedido, dígale al Señor que le ayude. Dígale, líbrame, Señor. Líbrame de caer en pecado. Líbrame de caer en tentación. Ayúdame, Señor, de ser digno, de ser tenido por digno. Como le dijiste a tus discípulos, de escapar de este mundo. Padre, la depravación es tan grande. La maldad se ha multiplicado a tal extremo, Señor, que solamente en tu presencia podemos estar seguros. Padre, te ruego por este ministerio, del más chico hasta el más grande. Yo te ruego que esta palabra, Señor, nos bendiga. Que esta palabra nos alerte nuestro interior, nuestra alma, nuestro sentido. En el nombre de Cristo Jesús, para que nos demos cuenta de las cosas que están pasando. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo ruego, Padre. Ten misericordia de la iglesia, como ten piedad de este mundo. Mira cómo el diablo está matando esta humanidad, Dios mío. Rompe las vendas del diablo que están en las mentes y los corazones y los ojos de los incrédulos. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre, y que vengan al arrepentimiento, Dios mío. Dios mío, rompe, quebranta todo corazón de piedra, Padre. Así como aquella generación no se apercibió, aunque pasaban diferentes cosas y miraban la maldad en la que vivían, no les daba ningún cuidado, Señor. Así está esta generación, Padre bendito. Ten piedad y misericordia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y ayúdanos a nosotros, Padre, a estar listos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él te damos toda la gloria y la honra.